hubo un tiempo en que cualquiera temblaría al escuchar el nombre de John D. Rockefeller. No solo fue el primer multimillonario, también es de las personas más ricas de la historia. Su imperio, Standard Oil, se convirtió en el monopolio más dominante del mundo al aplastar brutalmente a los competidores, tomar el control de múltiples industrias, sobornar al gobierno para que se sometiera y tratar los negocios como si fuera una guerra. Debido a sus prácticas comerciales despiadadas y acuerdos secretos, Rockefeller hizo muchos enemigos. Su carrera incluye rivalidades como con Andrew Carnegie y luchas con presidentes de Estados Unidos. Antes de ser el titán petrolero, Rockefeller estaba en lo más bajo de la sociedad. Su historia es uno de los pocos casos en los que alguien logra ascender desde la profundidad de la pobreza hasta la cima absoluta de la riqueza y el poder. La historia de Rockefeller es inspiradora y a veces escalofriante. Es un ejemplo de lo que sucede cuando la avaricia y la ambición se descontrolan por completo. Permíteme llevarte a 1839, donde el joven John D. Rockefeller nace en la pobreza. En 1839, John D. Rockefeller fue el primer hijo de una familia campesina sin recursos. En su pequeño pueblo de menos de 1000 habitantes, el personaje más misterioso sin duda era el padre de John, conocido como Diablo Bill. Bill evitaba ayudar en la granja familiar haciendo otras cosas. Fue atleta, ventrílocuo, cazador, hipnotizador y entrenador de animales. Ganó un oso en una competencia, lo tuvo de mascota y le enseñó trucos. Bill hizo un poco de esto, un poco de aquello, pero no mucho de nada. Bill solía irse de la ciudad de noche, abandonando a John y sus hermanos por semanas o meses, y luego regresaba en un carruaje lujoso para darles juguetes y regalos. Esto confundía a John, ya que su familia vivía en una casa en ruinas, con ropa desgarrada, hambre y frío cada noche. Vivían una vida lamentable con estos ocasionales episodios de lujo cuando su padre regresaba. Esto se debía a que Bill tenía una doble vida como estafador. Cuando desaparecía, Bill usaba el nombre Dr. William Livingston y recorría pueblos vendiendo remedios y pociones inútiles a los enfermos y desesperados. Como Bill solía ausentarse por sus estafas, la madre de John le pidió ayuda en la granja, inculcándole fe religiosa y sentido del deber mientras araba. Para un niño menor de 10 años, equilibrar escuela y agricultura era agotador, pero le enseñó disciplina y trabajo duro. John estaba orgulloso de ayudar a su familia. De hecho, incluso comenzó a idear otras formas de ganar dinero. Por ejemplo, John una vez siguió a un pavo salvaje al bosque, robó sus huevos y crió a los polluelos. Cuando maduraron en pavos, John vendió algunos de ellos por una ganancia ordenada y mantuvo el resto para poder obtener más huevos y repetir el proceso. Aunque era joven, John ya contribuía semanalmente con algunos dólares y afectaba seriamente las finanzas familiares. Los Rockefeller por fin tendrían una vida decente y estable. Sin embargo, cuando John tenía 10 años, su padre Bill fue acusado de agredir sexualmente a una joven. Aunque nada se probó, los Rockefeller aún enfrentaron el deshonor público, por lo que se vieron obligados a empacar sus maletas y buscar un nuevo hogar. Podrías pensar que tras este evento, Bill dejaría sus esquemas e infidelidad para centrarse en su familia. Sin embargo, hizo lo opuesto. Usando su falsa identidad de Dr. William Livingston, Bill se casó con otra mujer en otro estado donde nadie lo conocía. Claro, lo mantuvo en secreto. Ni la madre de John ni la otra mujer supieron que tenía 2 esposas. El efecto era claro, Bill casi nunca estaba. Así que los Rockefeller se mudaron de ciudad en ciudad y John asumió más responsabilidad como el jefe no oficial de la familia. Mientras estudiaba, buscaba formas de ganar dinero, manejaba las finanzas familiares y daba pequeños préstamos. Finalmente, los Rockefeller encontraron un buen hogar en Cleveland, Ohio. Pero ahora que John tenía 16 años y casi había terminado la escuela, se preguntaba cuál sería la próxima etapa de su vida. John quería ir a la universidad, pero ya tenía 4 hermanos y uno más en camino. Y dado que el padre de John estaba ausente, incluso más de lo normal ahora que tenía a su otra esposa en secreto, la madre de John dependía de él para ayudar a pagar su comida, vivienda y educación. Esto significaba que la universidad estaba fuera de discusión. John tenía que ponerse a trabajar de inmediato. Y así, solo 2 meses antes de su graduación, John abandonó la escuela y comenzó a buscar trabajo en Cleveland. Buscaba algo grande, así que hizo una lista de todos los ferrocarriles, bancos y comerciantes mayoristas más grandes de la ciudad. Cada vez que John iba a una entrevista, la gente se reía al saber que tenía solo 16 años.
John sufrió muchos rechazos, pero nada lo detuvo y tras 6 semanas logró una entrevista en una pequeña firma que requería apoyo en contabilidad. Cuando vieron la excelente caligrafía de John, decidieron darle una oportunidad y le dijeron que se pusiera a trabajar de inmediato, sin siquiera mencionar cuánto le pagarían. John estaba extasiado y por el resto de su vida celebró el 26 de septiembre como un día festivo personal al que llamó Día del Trabajo. Para él era más importante que su cumpleaños. Aunque no fue una gran operación, el primer trabajo de John le enseñó a tratar con proveedores, pagar facturas y conocer cómo funciona un negocio. Un día su jefe llegó con un cheque de $4,000 y lo guardó en la caja fuerte. John sabía la combinación de la caja fuerte. Cuando su jefe se fue, la abrió para sostener el billete, hipnotizado por su valor. John soñaba con ganar tanto como sus jefes, así que cada mañana se repetía: estoy destinado a ser rico. El 31 de diciembre de 1855, los jefes de John le pagaron $50, lo que era poco más de 50 centavos diarios. No era mucho, pero por su buen trabajo, sus jefes le subieron el salario a $300 al año, equivalente a unos 11,000 actuales. El aumento le dio a John la independencia que tanto quería de su padre. Con ayuda de su madre, al fin podría dar a su familia la vida estable que deseaban. Desde el inicio de su carrera, John donaba cerca del 10% de su salario a causas benéficas. Tras 2 años de trabajos, una recesión frenó el negocio y uno de los fundadores dejó la empresa. Todas las responsabilidades quedaron en John, ahora contador principal de la empresa. Sin embargo, John sabía que la recesión económica había causado una fuerte disminución en los ingresos de la empresa y sospechaba que pronto la empresa podría tener que cerrar completamente. Y sin embargo, John no estaba preocupado. Sus 2 años de experiencia en el trabajo le habían dado una gran cantidad de confianza y por lo tanto, John ya estaba planeando su movimiento más grande hasta ahora. John D. Rockefeller estaba listo para iniciar su empresa. En su primer trabajo, John se hizo amigo de Maurice Clark, un químico de 28 años que laboraba en la misma calle. Aunque John solo tenía 18 años, ya tenía buena reputación como contable en Cleveland. Un día, Maurice le propuso asociarse para iniciar un negocio de productos agrícolas. Tras ahorrar algo de dinero, formaron Clark y Rockefeller y empezaron a comprar y revender granos, pescado, frijoles, carne y otros alimentos. Al principio fue difícil. John y Maurice solían agotarse buscando clientes, pero tener su negocio les daba gran orgullo. Aunque al principio era tímido y callado, John era un vendedor capaz. Por su madurez, todos lo llamaban Señor Rockefeller. Los hombres mayores en la industria confiaban fácilmente en él y la lista de clientes en Clark y Rockefeller creció rápidamente. Su mayor problema era no tener capital para escalar el negocio y atender más clientes. John y Maurice resolvieron este problema de forma inteligente. Si querían pedir $5,000, recorrían Cleveland diciendo que su firma buscaba invertir $10,000, aparentando tener mucho efectivo. Este sencillo truco facilitó que los bancos les dieran dinero y los préstamos extra los beneficiaron mucho cuando inició la Guerra Civil Americana, pues sus negocios crecieron aún más. John Bautista Devoto se oponía firmemente a la esclavitud y deseaba que la Unión ganara la guerra. Sin embargo, John seguía siendo responsable de mantener a su familia de 6 y, si dejaba de trabajar, no tendrían ingresos. Así que en lugar de servir en el ejército él mismo, John pagó $300 por un sustituto e incluso pagó para equipar a varios soldados de la Unión más. La guerra dio un gran impulso a la economía de los estados del norte y Cleveland se convirtió en una ubicación estratégica importante para la Unión. Los precios locales subieron mucho y el negocio de John casi se cuadruplicó de inmediato. En 1862, John y Maurice ganaron $17,000, más de $500,000 actuales. No está mal para un joven de 23 años, pero pronto llegó a la mesa de John una oportunidad para multiplicar aún más su riqueza. Antes de la electricidad, la gente iluminaba sus casas quemando aceite en lámparas. Por lo general, este aceite provenía de la grasa de ballena, pero encontrar y cazar ballenas era costoso y difícil, y tristemente, algunas ballenas habían sido cazadas hasta el punto de la extinción. En 1859 en Pensilvania, alguien descubrió que con una torre de perforación de madera se podía extraer petróleo crudo en grandes cantidades perforando el suelo. La extracción de petróleo crudo de esta manera era barata y bastante fácil. Las ganancias llegaron rápido y como muchos se enriquecieron con el auge del petróleo, al crudo se le llamó oro negro.
Entonces John conoció a Samuel Andrews, un joven que buscaba inversores para construir una refinería de petróleo crudo en Cleveland, a un día de las regiones petroleras de Pensilvania. Andrews tenía gran ventaja sobre la competencia. Descubrió que al aplicar ácido sulfúrico al petróleo crudo, se purificaba y convertía en queroseno. El queroseno duraba y brillaba más que el petróleo crudo al quemarse. Era un proceso simple, pero el secreto era celosamente guardado por los pocos que lo habían descubierto. Ahora que John y Maurice tenían mucho dinero de sobra debido al éxito de su negocio de productos agrícolas, pensaron que sería prudente diversificar su negocio y por lo tanto prestaron a Andrews $4,000 para establecer su refinería de petróleo. Pero para empezar, consideraron esto como un negocio secundario. John y Maurice siguieron con su negocio agrícola y dejaron que Andrews manejara la refinería solo. La configuración fue muy sencilla, y como el queroseno era mejor que el petróleo crudo, se vendió rápidamente. John ya no podía ignorar los números. En un año, la refinería de petróleo se volvió lo más rentable del negocio. Juntos, John y Maurice decidieron hacer un movimiento audaz. Abandonaron su negocio anterior y se volcaron completamente en la industria del petróleo. Su entusiasmo inicial enfrentó un gran desafío, ya que el suministro de petróleo era siempre impredecible. Hasta entonces, el petróleo solo se hallaba en una zona de Pensilvania, por lo que muchos creían que se acabaría pronto. Siempre que alguien encontraba un gran campo de petróleo, una ciudad entera de mineros de petróleo se formaba repentinamente alrededor del sitio, extraían hasta la última gota y luego la ciudad desaparecía tan rápido como se había formado. Por esto, a veces el petróleo era tan abundante que su precio bajaba a 10 centavos. Pero por otro lado, si parecía que el petróleo se estaba agotando, entonces los precios subirían repentinamente hasta los $14. Decir que el mercado petrolero era turbulento es poco. Para reducir este efecto, John optó por no extraer petróleo y enfocarse solo en la refinación. Para John y Maurice, la situación seguía siendo muy estresante. Cuando el petróleo era fácil de hallar, no eran tan rentables por los bajos precios. Y cuando los pozos se estaban secando, temían que finalmente se hubiera encontrado la última gota y pronto no tendrían nada que vender. La incertidumbre fue demasiada para Maurice, y en 1865 vendió su parte a John. Este fue el punto clave de su carrera. Aunque muy asustado, John aceptó comprar la parte de Maurice por $72,500 o $1,350,000 actuales. Maurice estaba cobrando mientras que John estaba redoblando y apostando todo en el aparentemente arriesgado negocio del petróleo. Sin embargo, parecía que la afirmación diaria de John de que estaba destinado a ser rico se estaba convirtiendo rápidamente en realidad, porque justo cuando se estaba cerrando el trato, se encontró un gigantesco nuevo campo de petróleo en las regiones petroleras de Pensilvania, deshaciendo finalmente cualquier duda que tenía sobre la escasez de petróleo. El mercado seguía siendo muy competitivo, así que si John quería ser tan rico como soñaba, debía eliminar a su competencia. Un año antes de adquirir la parte de su socio en la empresa, John se casó con una mujer que compartía su fe. Aunque ganaba bien, John compró una casa modesta en Cleveland para criar a su familia. Con su hogar en orden y la economía del norte en auge tras la victoria de la Unión en la Guerra Civil, John estaba listo para iniciar su imperio. Con su socio fuera, John renombró la empresa como Standard Oil, construyó otra refinería y empezó a exportar queroseno a Europa. John estaba seguro de que la industria del petróleo lo haría extremadamente rico, pero rápidamente se hizo evidente que necesitaba ayuda. Así que John tomó un nuevo socio para ayudarlo a dirigir la empresa, un hombre llamado Henry Flagler, y los dos hombres eran notablemente similares. Como John, a Henry no le interesaba ganar dinero, sino construir un imperio. Por eso, cuando John le habló de sus planes para Standard Oil, Henry estuvo de acuerdo. También era tan religioso y decidido como John. De hecho, quizás su única diferencia era que Henry era aún más despiadado cuando se trataba de hacer negocios. Henry abordaba los negocios de la misma manera que abordaría una guerra. La única manera de ganar era destruir al enemigo, por eso John adoptó esa filosofía. La competencia por la refinación de petróleo se volvía una guerra. Al descubrir otros la simplicidad del proceso de refinación, el producto de Rockefeller dejó de ser único. Surgían nuevas marcas de queroseno en el mercado. Entonces John y Henry comenzaron a tramar y decidieron formar alianzas estratégicas que no solo aumentarían las ganancias de Standard Oil, sino que también perjudicarían a sus competidores al mismo tiempo. Por ejemplo,
John coludió en secreto con los ferrocarriles para obtener mejores tarifas de transporte que sus competidores. En ese momento, el petróleo se transportaba de un lugar a otro por una extensa red de trenes dominada principalmente por 3 compañías de ferrocarriles, la New York Central, la Arias y la compañía más poderosa de América en ese momento, la Pennsylvania Railroad. Por el trazo de sus rutas a New York Central y Erie, les convenía transportar petróleo a Cleveland, pero para Pennsylvania Railroad era más rentable llevarlo directo a Nueva York o Filadelfia. Así que la Pennsylvania Railroad declaró que Cleveland sería eliminada como centro de refinación y se retiraron completamente de la ciudad. Tras la noticia de que el ferrocarril más grande dejaba la ciudad, muchas refinerías en Cleveland también se fueron. Esto fue un desastre para los ferrocarriles New York Central y Erie, que invirtieron mucho en Cleveland y ahora perdían clientes. Así que en lugar de unirse a la multitud en pánico y abandonar Cleveland, John vio que los ferrocarriles Erie y New York Central estaban en una necesidad desesperada de negocios, y decidió usar su desesperación a su favor. John negoció con Erie que Standard Oil recibiera un 75% de descuento en los costos oficiales de envío del ferrocarril a cambio de un flujo constante de petróleo. A cambio de un pedido diario de 60 vagones de petróleo refinado, John negoció con el Ferrocarril Central de Nueva York pagar $1.65 por barril, aunque la tarifa oficial era de $2.40. Con ambos ferrocarriles, John obtuvo tarifas muy favorables. Aunque a los ferrocarriles les costaba aceptar precios bajos, los envíos garantizados eran irresistibles para ellos. De hecho, dado que estos ferrocarriles pasaron de transportar todo tipo de cosas a centrarse solo en el petróleo, podrían simplificar sus operaciones y aumentar sus ganancias. Fue un ganar-ganar para todos, menos para el ferrocarril de Pensilvania y los rivales de Standard Oil. Por el acuerdo, Cleveland fue el mayor centro de refinación del país, y el ferrocarril de Pensilvania quedó en desventaja al intentar recuperar su negocio tras abandonar la ciudad. Los descuentos que John negoció con los ferrocarriles, llamados reembolsos ferroviarios, se mantuvieron secretos ante los competidores de Standard Oil, así que otras empresas petroleras pagaban el precio completo por transportar su petróleo. Como John sabía que sus costos eran más bajos que los de sus competidores, pudo iniciar una guerra de precios. John bajaría el precio de su petróleo para obligar a sus competidores a hacer lo mismo y mantenerse competitivos. Pero como John sabía que sus competidores estaban pagando más que él para transportar el petróleo y por lo tanto tenían costos más altos, incluso si cobraban el mismo precio por su petróleo, John seguía obteniendo más ganancias. Sabía que sus competidores no podrían sobrevivir. Así que John siguió reduciendo los precios y eventualmente el precio bajaría tanto que algunos competidores se declararían en quiebra. Al quebrar, Standard Oil tendría menos competencia, permitiendo a John subir los precios aún más que antes. Era brutal, pero era extremadamente efectivo. Ahora, John sabía que estos descuentos ferroviarios eran moralmente dudosos. Daban un trato enormemente preferencial a las grandes empresas sobre las pequeñas. Aún pasarían más de 10 años antes de aprobar leyes antimonopolio para evitar estas prácticas. Legalmente, John no hacía nada malo. Mientras tanto, la estrategia belicosa de Standard Oil daba resultados y acumulaba enormes ganancias. Sin embargo, había un problema. El gran excedente de petróleo hizo que el precio bajara a $2.40 por barril, y al descubrirse más campos en Pensilvania, parecía que seguiría cayendo. La competencia restante apenas se mantenía. De hecho, John estimó que alrededor del 90% de los refinadores de petróleo realmente estaban perdiendo dinero. John temía que su éxito fuera opacado por un colapso de la industria petrolera. Estaba convencido de que, ante un problema sistémico, debían hallar una solución del mismo nivel. Y la solución de John sería organizar un monopolio aún más dominante como nunca antes se había visto. En 1872, John y Henry expandían agresivamente Standard Oil, pero el precio del petróleo cayó otro 25%. Sabían que si no hacían algo pronto, toda la industria podría colapsar y ellos caerían junto con ella. Así que John decidió colaborar con el presidente del ferrocarril de Pensilvania, Tom Scott. John y Scott fueron rivales tras el trato de John con otros ferrocarriles, pero ahora Scott buscaba un acuerdo secreto aún más ambicioso e implacable. Scott propuso una alianza secreta entre los mayores ferrocarriles y un grupo selecto de los principales refinadores, incluyendo a Rockefeller.
Standard Oil y los ferrocarriles de Pennsylvania, New York Central y Erie formaron una alianza bajo el nombre discreto de Compañía de Mejoramiento del Sur, Compañía de Mejoramiento del Sur. A cambio de un descuento secreto del 50% en transporte, John enviaría todo su petróleo solo por estos ferrocarriles. Pero John no estaba contento con solo obtener beneficios para sí mismo. Diseñó el trato para ser devastador para su competencia. Por ejemplo, si alguien ajeno a la alianza secreta transportaba queroseno por estos ferrocarriles, Standard Oil recibía un descuento del 50% en sus envíos. Estos eran conocidos como desventajas y significaban que los competidores de Standard Oil no solo estarían pagando precios más altos para transportar su petróleo en los mismos ferrocarriles, sino que parte de ese dinero iría directamente a Rockefeller. Además, los ferrocarriles daban en secreto a John información sobre los envíos de sus rivales. Sabría todo sobre los negocios de sus rivales y podría debilitarlos vendiendo queroseno más barato. Cualquiera fuera de esta alianza secreta no tenía ninguna oportunidad. Ser excluido del club era una sentencia de muerte y ni siquiera lo sabía. Sin embargo, mientras muchos de los críticos de Rockefeller llaman a todo este arreglo un descarado acaparamiento de poder, para John, él realmente creía que era la mejor manera de salvar la industria del petróleo. Dado que había muchos competidores y abundante petróleo disponible, su producto casi se regalaba. Pensaba que eliminar a los refinadores pequeños beneficiaría a la industria petrolera en general. De todos modos, no importaba, porque pronto circularon rumores sobre un cartel de ferrocarriles y refinadores. Cuando la gente leyó en los periódicos que las tarifas de los 3 ferrocarriles más importantes del país se habían duplicado de la noche a la mañana, sabían exactamente a quién culpar: a Tom Scott de la Pennsylvania Railroad y a John D. Rockefeller de Standard Oil. Mientras los rumores de la alianza crecían, miles protestaron en las calles amenazando a Standard Oil y al ferrocarril de Pensilvania con violencia, vandalismo e incendios. Manifestantes secuestraron envíos de Standard, derramaron petróleo y arrancaron vías del tren de Pensilvania. El golpe final a la Sociedad Industrial de Coahuila fue cuando los mineros de petróleo contraatacaron y la boicotearon. Sin petróleo crudo, las refinerías de John no servían, así que la Sociedad Industrial de Coahuila se disolvió 2 meses después de su creación. Fue un evento humillante que atrajo atención negativa a John. A John no le afectó. Decidió que si no podía controlar la industria del petróleo con tratos turbios, lo haría públicamente y la conquistaría por la fuerza. John quería traer tantas refinerías bajo Standard Oil como pudiera, y para su sorpresa, el fiasco de la Sociedad Industrial de Coahuila había causado un cambio importante en la industria. Aunque la alianza Sociedad Industrial de Coahuila cayó públicamente, persistían rumores sobre un cartel secreto entre ferrocarriles y refinadores, y muchos seguían paranoicos por posibles acuerdos ocultos entre los grandes del sector. Aunque no era cierto, los rumores se difundieron. Los refinadores temían que Standard Oil tuviera un trato secreto con los ferrocarriles y los aplastara, así que John aprovechó esa amenaza. En 6 semanas, durante la masacre de Cleveland, John intimidó a 22 de 26 compañías petroleras en Cleveland para que vendieran muy por debajo de su valor real. Aunque la Sociedad Industrial de Coahuila no avanzó, el miedo que generó hizo que muchos refinadores vendieran sus empresas a John por pánico. Como muchos refinadores ya perdían dinero, John les mostraba las finanzas de Standard para demostrarles su éxito y que podía sobrevivir a todos. Para la mayoría de los refinadores era obvio elegir entre luchar en vano o cobrar. Siempre que alguien vendía, John solo les daba 2 opciones. Podían firmar un contrato condenatorio que les prohibía unirse nuevamente a la industria, o podrían unirse a Standard Oil. Como la mayoría de los competidores se unieron a Standard, John contaba con las mentes más brillantes de la industria. Todos esos empresarios que habían estado dirigiendo sus propias empresas ahora fueron incorporados bajo el paraguas de Standard Oil en una gigantesca compañía. Cuando Standard adquirió las nuevas refinerías, las modernizó con tecnología avanzada, reduciendo drásticamente los costos. A mediados de 1873, John controlaba un imperio con varias refinerías eficientes que enviaban más de 1 millón de barriles de queroseno al año. Ahora tenía un monopolio sobre las refinerías de Cleveland. Sin embargo, el 18 de septiembre de 1873, un día que los historiadores llaman Jueves Negro, una serie de fracasos bancarios sumergió a la economía de los Estados Unidos en una recesión nacional que duró 6 años. Por primera vez, los precios del petróleo cayeron no por exceso de oferta, sino por falta total de demanda. Standard operó solo 2 de sus 6 plantas principales en Cleveland. Y un año después del Jueves Negro, un solo barril de petróleo se negociaba por tan solo 48 centavos menos
que el costo de una cantidad igual de agua. Así que todos, desde los mineros hasta los ferrocarriles y los refinadores, temían su aparentemente inevitable destino, la bancarrota. Gracias a la gestión financiera de Standard Oil, su crédito bancario y refinerías modernas, John fue de los pocos refinadores que seguía obteniendo ganancias. Y como siempre, John consideraba cada crisis como una oportunidad. Olió sangre en el agua. John ya dominaba Cleveland, uno de los principales centros de refinación del país. Sabía que las malas condiciones económicas afectaban a todo el país, por lo que los refinadores en Pittsburgh, Filadelfia y Nueva York también enfrentaban grandes dificultades. Entonces John decidió que era el momento ideal para comprar todos los que pudiera. John lanzó una campaña nacional de compra y, si alguien dudaba en vender, usaba métodos indirectos para presionarlos hasta ceder. Compraba toda la maquinaria y barriles, impidiendo que los competidores produjeran o empacaran su petróleo. Y si de alguna manera lograban producir algún petróleo, reservaba todos los ferrocarriles durante meses, por lo que ni siquiera podían enviarlo a ningún lugar. John presionaba a los ferrocarriles para que subieran los precios a otros refinadores, llevándolos casi a la bancarrota. Dado que tenía registros detallados de todos los envíos de sus competidores, esperaba que estuvieran al borde de la ruina y luego me ofrecía salvar su negocio comprándolos por centavos. Al final, todos los que Standard Oil quería comprar fueron absorbidos por grandes empresas o aplastados. Para cuando la economía comenzaba a recuperarse, Standard controlaba más de la mitad de la capacidad de refinación de Pittsburgh, las refinerías más grandes de Filadelfia, y también aseguraron una posición dominante en Nueva York. Para ejercer aún más control sobre la industria, John construyó una red de oleoductos que llevaban petróleo crudo a sus refinerías y bombeaban petróleo refinado en las grandes ciudades. Los oleoductos hicieron que Standard dependiera menos de los ferrocarriles y bajara aún más sus costos. Y con sus oleoductos cubriendo la costa este de los Estados Unidos como tentáculos, Standard Oil se ganó su apodo apropiado, el Pulpo. Aunque tenía poco más de 30 años, John D. Rockefeller ya era el rey de la refinación de petróleo y uno de los más ricos del país. Pero para entonces, ya muchos habían sido víctimas de las prácticas depredadoras de Standard Oil. El periódico más grande de América entonces llamó a la compañía el monopolio más cruel, descarado, despiadado y codicioso que haya dominado un país. La lista de enemigos de John crecía peligrosamente. Para las compañías de ferrocarriles, la industria del petróleo era una fuente tremenda de negocios, ya que los mineros necesitaban llevar el petróleo de los pozos a las refinerías, y luego las refinerías necesitaban llevarlo a las grandes ciudades. Cuando Standard Oil instaló una red de oleoductos en la costa este de América, las compañías de ferrocarriles vieron que uno de sus principales clientes fortalecía a las élites mafiosas. Tom Scott, dueño del ferrocarril de Pensilvania, decidió instalar sus oleoductos. Pero también hizo algo que sabía que a John no le gustaría. Comenzó a construir sus propias refinerías de petróleo. Ahora Scott estaba en competencia directa con John, así que John interpretó esto como una declaración de guerra. Decidió lanzar un ataque total contra la compañía más poderosa de América. John canceló sus negocios con el ferrocarril de Pensilvania y envió el petróleo a otros ferrocarriles. Luego John bajó el precio del queroseno de Standard Oil, lo que significaba que los competidores tenían que hacer lo mismo, reduciendo así sus márgenes de beneficio y disminuyendo los pedidos de envío en el ferrocarril de Pensilvania. Y finalmente John convenció a los ferrocarriles de Nueva York Central y Erie para que bajaran drásticamente sus tarifas de envío para todos, para asegurarse de que el ferrocarril de Pensilvania perdiera aún más negocios. Estas estrategias definitivamente funcionaron. Para competir con todo esto, el ferrocarril de Pensilvania literalmente tuvo que pagar a los refinadores para que transportaran petróleo para ellos. Scott despidió a cientos de empleados y redujo en 20% el salario de los restantes. Pero el ataque de John no solo afectó al ferrocarril de Pensilvania. El BIO también hizo despidos y recortes salariales, por lo que el ataque de John al ferrocarril de Pensilvania provocó una de las huelgas laborales más violentas en la historia de Estados Unidos. Decenas murieron y en Pittsburgh, el ferrocarril de Pensilvania perdió 500 vagones, 120 locomotoras y 27 edificios incendiados por manifestantes. Incluso John empezó a preocuparse por el caos. No pasó mucho antes de que el ferrocarril de Pensilvania, considerado invencible, perdiera ante Standard Oil y Tom Scott estuviera listo para rendirse. Scott estaba en una posición desesperada y Henry, el socio comercial de John, que veía los negocios como una guerra, vio esto como una oportunidad para aplastarlo totalmente.
John propuso una mejor idea y coordinó un trato masivo con los ferrocarriles. John ayudó a la Pennsylvania Railroad asegurando el 47% del tráfico de Standard para ellos. El New York Central, Erie y BIO recibieron el resto. A cambio de los envíos constantes, John pidió un gran reembolso secreto sobre las tarifas de Pensilvania, información más detallada de los envíos de sus competidores y 20 centavos por barril transportado en cualquier ferrocarril. Esto era similar a la alianza secreta propuesta antes. Esta vez John tenía el control y podía exigir lo que quisiera. Los ferrocarriles tenían pocas opciones. El trato hizo a John uno de los hombres más poderosos de América. John básicamente ahora era dueño de los ferrocarriles, controlaba esencialmente la industria del petróleo y tenía un ojo que todo lo veía en cada uno de sus competidores. Dominaba Cleveland, Pittsburgh y Filadelfia. Solo quedaban algunas refinerías en Nueva York que no eran suyas. Standard Oil controlaba cerca del 90% de la industria de refinación de petróleo. Sin embargo, en cuanto a Tom Scott, el rival de John, aunque John técnicamente había llegado a un acuerdo con su empresa, el ferrocarril de Pensilvania nunca recuperó su posición y Scott personalmente nunca se recuperó de sus humillantes derrotas. Un año después, Scott tuvo un derrame cerebral y murió poco después. Lo interesante es que años antes, Tom Scott fue mentor de un joven Andrew Carnegie, quien en la industria del acero era lo que John en la del petróleo. Carnegie culpó de la muerte de su querido mentor a John, y así nació una rivalidad entre Carnegie y Rockefeller, el rey del petróleo contra el del acero. La rivalidad entre estos dos titanes de la industria se intensificaría con el tiempo, pero por ahora, ambos hombres estaban decididos a volverse más ricos que el otro. En medio de todo esto, John se estaba convirtiendo en una figura pública bastante notoria. La pelea con el ferrocarril de Pensilvania, su rivalidad con Carnegie y su gran riqueza transformaron a John de un misterioso hombre del petróleo en Cleveland a una figura polémica en la prensa estadounidense. A pesar de su riqueza, fama y poder, John no adoptó el estilo de vida extravagante de muchos de sus pares. Cuando se mudó a Nueva York, John pasaba su tiempo libre jugando con sus hijos en lugar de buscar la compañía de banqueros ricos o celebridades, y rara vez compraba ropa cara o lujos. Gestionando silenciosamente su ejército de títeres desde su nueva oficina en Nueva York, John se enriqueció gracias a su dominio del 90% de la industria de refinación de petróleo. Ahora podía sentarse y disfrutar los frutos de su trabajo. En realidad era lo opuesto. Aunque tenía dominio total, la industria cambiaba rápidamente. Años antes, Thomas Edison patentó una bombilla que daba luz blanca por 100 horas y buscaba electrificar el país en vez de usar petróleo. En 1885 se halló un gran yacimiento de petróleo crudo en el norte de Ohio. Ambos eventos provocaron que ejecutivos de Standard Oil entraran en pánico, temiendo un gran excedente de petróleo que regresaría los precios a 10 centavos por barril. Mientras su empresa entraba en pánico, John permanecía tranquilo. Ya era un experto en convertir el caos en oportunidad. Esta era justo la crisis que había esperado. Hasta ahora, Standard Oil solo se dedicaba a refinar petróleo. John buscaba la integración horizontal, controlando otras compañías de refinación similares. John sabía que el hallazgo de petróleo en Ohio transformaría la industria y quería que su compañía aprovechara los nuevos campos de Ohio. Así que esta fue justo la excusa que necesitaba para comenzar planes radicales para la integración vertical, donde Standard Oil ahora nada más era involucrada en cada paso de la cadena de suministro. John esencialmente quería eliminar a cualquier intermediario y controlar toda la industria del petróleo él mismo, desde los pozos de petróleo hasta las refinerías, el transporte, el almacenamiento y la distribución. Y así John redobló esfuerzos en cada paso del negocio, convirtiendo a Standard en su propio proveedor, transportista, productor y minorista. La operación existente de Standard Oil tenía la sólida base de infraestructura industrial que necesitaba para asegurarse de seguir ganando dinero mientras John descubría cómo obtener beneficios de los nuevos campos de petróleo de Ohio. Compró terrenos, construyó torres de perforación y colocó tuberías para extraer y transportar petróleo. Sin embargo, pronto se notó un problema con el petróleo de Ohio. Incluso refinado tenía un olor tan fuerte que lo llamaban aceite de mofeta, por lo que nadie lo compraba y se vendía a solo 15 centavos el barril. La mayoría dejó de vender aceite de mofeta de inmediato. John contrató químicos para estudiar el aceite de mofeta y, en un año, hallaron cómo eliminar el azufre que causaba el mal olor.
Standard se volvió la única empresa que vendía este nuevo aceite más barato, dando a John una gran ventaja cuando años después el petróleo brotó en grandes cantidades en Oklahoma, Texas, Kansas y California. Era claro que América tenía vastas reservas de petróleo y Standard Oil era la mejor posicionada para aprovecharlas. En esa época los autos empezaban a sustituir caballos y carruajes, y afortunadamente para John, la refinación del petróleo crudo generaba gasolina como desecho. Con la llegada de consumidores adinerados al automóvil, Standard transformó un material antes desechado en una fuente rápida de ganancias. Esto significaba que, aunque Estados Unidos sufrió otra depresión en 1893 y cerraron 600 bancos, John prosperaba incluso en las peores condiciones económicas. Con su fortuna creciendo, John asumió un papel secundario en Standard Oil y empezó a pensar en invertir en otros lugares. Siendo tan capaz en negocios, esperarías que John también sea buen inversor. Las inversiones personales de John entonces estaban mayormente en números rojos. John sabía que para conservar su riqueza generacional debía organizar sus inversiones. Contrató al ministro bautista Frederick Gates para que lo ayudara. Es imposible saber qué pensaba John al contratar a un ex sacerdote para manejar su fortuna. Años después, cuando le preguntaron a John quién era el mejor hombre de negocios que conoció, mencionó a Frederick. No cabe duda que Frederick incrementó la fortuna de John con inversiones estratégicas. En esa época, el hijo de John, John Jr., se graduó de la universidad y John pensó que sería bueno que Jr. aprendiera de Frederick. Frederick enseñó a Jr. a invertir y negociar, y pronto convirtieron la pequeña cartera de John en una máquina de multiplicar riqueza. Aquí John les recomendó invertir fuerte en otras industrias, como adquirir compañías ferroviarias que después serían útiles. La inversión más importante fue una gran franja de tierra en Minnesota llamada Cadena Montañosa Mesabi. En este territorio había una vena de 120 millas de mineral de hierro de la más alta calidad, posiblemente la mayor de América del Norte. Ahora el hierro es el principal ingrediente necesario para producir otro material importante, el acero. Cuando Andrew Carnegie, el rey del acero, oyó la noticia, temió que John quisiera competir con él en el negocio del acero. Y de hecho John había estado planeando hacer esto durante mucho tiempo. La rivalidad entre Rockefeller y Carnegie antes era sobre riqueza, pero ahora estaban en una batalla abierta en el territorio de Carnegie. John ya no se conformaba con dominar el petróleo, ahora buscaba controlar la industria del acero. John ordenó a Frederick y Jr. iniciar la minería en la gama Mesabi y socavaron a Carnegie vendiendo su mejor mineral a los competidores a precios muy bajos. Al construir su mina, surgió el rumor de que John quería entrar más en el nicho de Carnegie y crear un gran molino de acero. Carnegie tenía varias décadas de experiencia en la industria del acero, lo que le daba una gran ventaja sobre John, pero tenía dos grandes problemas. En primer lugar, John tenía una fuente de hierro que era más abundante y de mayor calidad que la de Carnegie. Y en segundo lugar, Carnegie había cometido el error de suponer que el hierro siempre sería barato y fácil de encontrar, por lo que no había hecho ninguna inversión en minas de hierro durante los últimos años. Su fe ciega se había demostrado equivocada con el tiempo y ahora, su suministro del mineral más importante que necesitaba se estaba agotando. Con la esperanza de salvar su negocio, Carnegie buscó a John, Frederick y Jr. para negociar. Al concluir las negociaciones, ambas partes llegaron a un acuerdo. Carnegie aceptó comprar al menos 600,000 toneladas de mineral de la mina de John al año y transportar esa cantidad, más otras 600,000 toneladas de su propia mina, solo mediante los ferrocarriles de John. A cambio, recibiría un reembolso secreto por darle tanto negocio. Era exactamente el mismo tipo de acuerdo secreto mutuamente beneficioso al que John estaba acostumbrado a hacer con las compañías de ferrocarril para su transporte de petróleo, excepto que ahora él era el que le daba a Carnegie un reembolso secreto. Y para sellar el trato, Carnegie acordó nunca comprar tierras alrededor de la cordillera Mesabi y John acordó nunca construir una acería. La asociación fue ganar-ganar para ambos hombres, y parecía que estaban dispuestos a pasar por alto sus diferencias si eso significaba que ambos obtendrían enormes beneficios, y también perjudicar a ambos competidores. El acuerdo entre estos rivales hizo titulares y causó furor en Wall Street. Los inversores buscaban enriquecerse invirtiendo en las minas de hierro de John y las acerías de Carnegie, ahora aliadas y no rivales.
Sin embargo, había un hombre que tenía un poco más de imaginación que simplemente invertir por separado en sus dos empresas, y ese hombre era John Pierpont Morgan. John Pierpont Morgan vio que al unir la inversión de John con el negocio de Carnegie bajo un solo nombre, podía crear un monopolio de acero más rentable que Carnegie Steel y más grande que Standard Oil. John Pierpont Morgan la nombró Estados Unidos Steel, y si todo salía bien, sería la empresa más valiosa de la historia. Así que John Pierpont Morgan se acercó a John y le preguntó cuánto vendería las minas de hierro de Mesabi. Para sorpresa de Morgan, John le dijo que hablara con su hijo de 27 años, John Jr. John Pierpont Morgan pensó que trataría con un novato. ¿Qué tanto podía saber este joven de 27 años? Pero cuando John Pierpont Morgan le preguntó directo su precio, Jr. no se intimidó ante el banquero más rico de Wall Street. Respondió tranquilo: señor Morgan, debe haber un error. No vine a vender. Entendí que usted deseaba comprar. Junior insistió en que John Pierpont Morgan tenía que establecer el precio para el territorio de Mesabi, lo que significaba que Junior tenía todo el poder en la negociación. Morgan estaba tan sorprendido que tuvo que salir de su oficina y replantear su estrategia. Hizo su oferta por la propiedad y operación de las minas de Mesabi. John Pierpont Morgan ofreció 88.5 millones en acciones de acero de Estados Unidos, equivalente a más de 3.1 mil millones actuales. Más tarde, Morgan compró todo el negocio de acero de Carnegie y lo incorporó a Estados Unidos Steel, y se convirtió en la primera corporación del mundo con un valor de $1,000 millones. Recuerda, John poseía gran parte de la compañía y sus acciones de acero de Estados Unidos valían más de $200 millones. Además, gracias al auge del automóvil y la necesidad de gasolina, Standard Oil se estaba convirtiendo en un monopolio aún más poderoso de lo que había sido antes. Además, por Frederick, las inversiones de John ya estaban en orden. Con todo esto combinado, la riqueza de John continuó creciendo hasta niveles inimaginables. Ahora estaba en varias industrias y John por fin listo para retirarse de los negocios. Sin embargo, John nunca nos anunció su retiro, lo que fue un error crucial, pues el público seguía asociándolo con Standard Oil. Eso pronto lo atormentaría, pues John estaba por involucrarse en el mayor escándalo de su carrera. Aunque ya retirado, John aún tenía cerca del 30% de las acciones de Standard Oil, y por el auge de la industria automotriz, su riqueza aumentaba más que cuando trabajaba. Sin embargo, debido a sus brutales prácticas comerciales, Standard ahora tenía una imagen pública tan negativa que el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, lo vio como el objetivo perfecto para luchar en su ascenso al poder. Ahora, esta no fue la primera vez que lo intentó. Anteriormente, Roosevelt aprobó un proyecto de ley que castigaba los reembolsos de ferrocarril. No logró emocionar al público y su primer mandato presidencial terminaba pronto. Así que Roosevelt detectó que la opinión pública sobre John y Standard Oil estaba cambiando rápidamente de un simple disgusto a un odio apasionado. Esto fue en gran parte gracias a la periodista Ida Tarbell. El padre de Tarbell fue uno de los refinadores de petróleo arruinados hace tiempo por las tácticas despiadadas de John. El socio comercial de su padre incluso se quitó la vida después de que su riqueza fue destruida por John. Ahora, Tarbell estaba publicando artículos mensuales que contaban una historia detallada sobre la empresa y el hombre que había arruinado a su padre y había hecho miserable su infancia. Como era de esperarse, no tenía mucho bueno que decir. Tarbell rompió el secretismo de John, revelando la oscura historia de Standard Oil y mostrando a John como protagonista. Se revelaron sus tratos secretos con los ferrocarriles, tácticas de intimidación y políticos sobornados, y el público estadounidense devoró la historia. La serie reveló las estafas y acusaciones de abuso sexual contra el padre de John, además de su segundo matrimonio, lo que impactó emocionalmente a John y su familia. John nunca respondió a Tarbell, así que su imagen pública quedó dañada mientras ella lo condenaba. Su silencio enfureció al público, y en pocos años, John pasó de ser uno de los miembros más reservados de la élite estadounidense a símbolo nacional de corrupción y avaricia. El público esperaba que John y Standard Oil pagaran por sus crímenes. Por lo tanto, cuando el presidente Roosevelt se acercaba al final de su primer mandato presidencial, vio una oportunidad para usar el sentimiento del público a su favor al hacer de Standard Oil su enemigo. Durante su campaña presidencial, Roosevelt prometió acabar con los monopolios y al ganar la reelección, decidió cumplir esa promesa y enfrentar al imperio de Rockefeller. Lanzó una investigación a fondo sobre Standard Oil, y ahora, las leyes antimonopolio que los políticos corruptos siempre ignoraban se utilizaron a su máximo potencial. Roosevelt anunció que el gobierno procesaría a Standard con toda la fuerza de Estados Unidos en un ataque histórico.
se acusó a Standard de monopolizar el petróleo, fijar precios predatorios, negociar descuentos ferroviarios, espiar empresas y poseer competidores en secreto. Aparte de tener que luchar contra 21 demandas en estados individuales, el gobierno federal golpeó a Standard con la demanda más grande de la historia hasta ese momento. Hubo más de 1000 exposiciones, 444 testigos y más de 12,000 páginas de pruebas que demostraban que Standard Oil era un monopolio. La demanda fue tan vasta que continuó años más allá de la presidencia de Roosevelt, pero su ambición de derrotar a Standard Oil finalmente se satisfaría. La evidencia de que Standard Oil era un monopolio en toda regla llegó cuando se examinaron las ganancias de Standard. Debido a que controlaban el 87% de la refinación de petróleo en América, el 100% en algunos lugares, Standard estaba aprovechando al máximo su estatus de monopolio y sobrepasando el precio de su queroseno para obtener ganancias escandalosas. Y aparte de ser confirmado como un monopolio, las pruebas demostraron que Standard había sobornado sistemáticamente a cientos de políticos y había violado conscientemente múltiples leyes antimonopolio. El 15 de mayo de 1911, después de ser declarado culpable de los delitos de los que se le acusaba, el gobierno federal ordenó disolver Standard Oil y reorganizar sus subsidiarias en empresas separadas y no afiliadas. Tras 41 años, el imperio de John finalmente recibió un golpe fatal y estaba siendo dividido. Ahora, por supuesto, pensarías que dividir un imperio de la escala de Standard Oil sería una situación perdedora para John. Tarbell y el presidente Roosevelt, entre otros enemigos, vieron este evento como motivo de celebración. Pero lo que no esperaban era que la disolución de Standard Oil sería el evento más rentable en la carrera de John. Verás, desde el exterior, pudo haber parecido que Standard había sido arruinada por la disolución, pero en realidad era un momento bastante conveniente para que la compañía se desintegrara, ya que estaban ocurriendo muchos cambios importantes en la industria en general. Al descubrirse más campos petroleros en Texas y California, los refinadores independientes ingresaban rápidamente a nuevos mercados, mientras que Medio Oriente y Rusia surgían como primeros competidores internacionales de Standard. El año previo al veredicto, las ventas de gasolina superaron a las de queroseno y la industria cambió su enfoque. Como John aún tenía un cuarto de Standard Oil, al dividirse en 34 empresas, recibió acciones en todas, y tras cotizarse públicamente, los inversores casi triplicaron su valor. Así que John se volvió aún más rico. A finales de 1911, año en que se disolvió Standard Oil, John estuvo cerca de ser el primer multimillonario del mundo. Andrew Carnegie ahora quedaba muy atrás en la lucha por el título del hombre más rico del mundo. Pero ahora que John había alcanzado una riqueza inimaginable, solo quedaba una pregunta. ¿Qué iba a hacer con todo ese dinero? John, antes el hombre más rico del mundo, tras jubilarse y disolverse su empresa, decidió dedicar su vida a la filantropía. Y aunque ya tenía más de 70 años en este punto, el sentido del deber de John significaba que estaba tan enérgico en el trabajo de caridad como lo estaba en los negocios. John decía que era un soldado de Dios enviado a la tierra y que recibió dinero para hacer el bien. Y John realmente quería hacer un impacto en el mundo. Desde que John recibió su primer pago, donaba al menos el 10% de sus ingresos a varias organizaciones. E incluso cuando sus considerables donaciones fueron etiquetadas públicamente como simples formas de mejorar su imagen, John continuó donando mucho dinero de forma anónima también. Pero John quería que su filantropía fuera una máquina bien engrasada que perpetuara su legado. Así que en 1913 comenzó la Fundación Rockefeller con las dos personas que anteriormente eran responsables de administrar sus inversiones personales, Frederick Gates y su hijo John Jr. Hasta ahora, John había donado casi $150 millones y en el futuro daría personalmente un total de $540 millones. Frederick y Jr. donaron $537 millones más mediante la fundación, y Jr. aportó personalmente otros $540 millones de la herencia de su padre. En más de 100 años, la Fundación Rockefeller ha donado miles de millones de dólares y sigue haciéndolo actualmente. Calcular el monto total y ajustarlo por inflación es complejo, pero supera las decenas de miles de millones, situando a John entre los filántropos más generosos de la historia. La Fundación Rockefeller inició enfocándose en medicina y educación, aportando significativamente a la sociedad. Las donaciones de John a laboratorios y centros médicos impulsaron una era de innovación científica que salvó cientos de miles de vidas de enfermedades como anquilostoma, malaria y meningitis. En el lado de la educación, el dinero de John ayudó a salvar al sur de los Estados Unidos de la pobreza absoluta
y construyó cientos de escuelas en todo el mundo, incluyendo 2 de las instituciones de investigación más prestigiosas del mundo. La Fundación Rockefeller hoy apoya muchas causas. Todo inició cuando un joven de 16 años entró al negocio para ayudar a su familia. Esto, por supuesto, genera un interesante debate moral sobre qué deberíamos pensar de Rockefeller. Claramente, el legado de John tiene 2 caras. El autor de su biografía escribe: lo que lo hace tan problemático es que su lado bueno era tan bueno como su lado malo era malo. Es casi como si hubiera 2 John D. Rockefellers completamente diferentes. Sin duda, tiene un lado caritativo y diligente, pero también uno corrupto, implacable y brutal. Ambos puntos son válidos, pero sin importar tu opinión sobre John D. Rockefeller, es uno de los empresarios más fascinantes de la historia. Tal vez por eso, tras la muerte de John a los 97 años, su hijo no homónimo dijo: solo hubo un John D. Rockefeller. Si crees que la historia de Rockefeller fue polémica, espera a ver los escándalos de Andrew Carnegie. Haz clic en la miniatura y te veré ahí en un segundo. Saludos.